Esta semana Diario Agropecuario se queda aquí en Santo Domingo Este. Voy a conversar con un experto, amante del sector agropecuario, amante de la agricultura. Ustedes verán en breve de quién se trata. Continuamos aquí en Diario Agropecuario y lo prometido es deuda. Yo estoy aquí con el experto que le hablé del sector agropecuario y conocedor, Carlos Segura Foster. Bienvenido a Diario Agropecuario. Hemos conversado en diferentes ocasiones de diferentes situaciones que está pasando el sector agropecuario dominicano. De inmediato yo quiero preguntarte, Carlos, que nos hable del potencial del sector agropecuario dominicano. Bueno, Ana, pero estoy obligado a comenzar felicitándole a ustedes por la calidad de su programa. Disfrutar de las entrevistas que tanto tú junto a Caraballo o por separado realizan, pues a mí realmente me llena de mucha emoción, porque están enfocados en el fortalecimiento del sector que yo amo, el sector agropecuario. Y tanto los entrevistadores como los entrevistados escogidos han hecho un papel de suma importancia que lo han hecho crecer en la estima del sector. Hablar hoy del mundo agropecuario hay que incluirlo a ustedes, aunque hay otros programas que también se están distinguiendo por la calidad. Entonces yo quiero enfocarme, podríamos conversar de la agropecuaria de toda la vida, pero yo creo conveniente enfocarnos en la agropecuaria del presente siglo, que es totalmente diferente al siglo anterior. En el siglo anterior, hablar de café era hablar de plantaciones de 100 años, y con una altura inalcanzable por los seres humanos, o del cacao, o de los limones. Ya el mundo de hoy obliga, por la necesidad de la inocuidad de los productos, de tener plantaciones de baja altura, porque se pueden combatir todos los problemas a mano. Una mata que no tenga más de 10 pies, con una simple pequeña escalera, usted llega a la copa del árbol. Entonces, eso es una de las ventajas que tenemos. Pero el presente siglo, yo tengo que iniciarlo con buenas iniciativas del presidente del periodo 2000-2004, que aunque tuvo sus inconvenientes en otros sectores de la economía, en la agropecuaria dejó dos obras trascendentes. Es bueno decir, porque tú sabes que la generación que no ve, una generación nueva, así también de jóvenes, que tú digas que igual fue el presidente de esa gestión que acaba de mencionar. Sí, el presidente Hipólito Mejía, que fue el presidente del 2000-2004, tiene en su haber obras trascendentes, de las cuales yo quiero destacar un proyecto iniciado por él de producción de mango en Fundación de Baní, y lo que es el establecimiento de la producción en ambiente controlado, o sea, invernadero, proyecto que se desarrolló en la provincia de San José de Ocoa, en la provincia de La Vega, municipio de Constanza y Jarabacoa, y en parte Villatrina de la provincia de Payá. Eso hay que reconocerlo, porque eso sentó un precedente para la continuidad de los gobiernos que lo sucedieron, que realmente, vista la iniciativa de él, le dieron continuidad de Estado, y por eso nuestro país, a la vuelta de 10, 15 años, en la mayoría de los renglones, alcanzó su autosuficiencia alimentaria. Entonces, dicho esto, quiero recrear, por ejemplo, como inspiración de las plantaciones de mango de Fundación, en el 2005 se hizo la primera Expo Mango, o la primera feria del mango. Entonces, del 2005 al 23 se han efectuado 19 ferias. Pero lo que hay hoy en día, óyeme, es por lo menos 12 veces más que las plantaciones que había en el 2005. Pero ahí mismo, ya que tú tocaste el tema del mango, me cabe, antes de continuar la entrevista, estamos hablando del mango, pero ahora mismo el mango tiene situaciones, está enfrentando situación, una por la parte de la sequía, otra por falta de planificación de siembra. ¿Tú crees que el mango está en el potencial de los productos dominicanos? Realmente es uno de los productos que nosotros tenemos que trabajar con ahínco. Yo vi la entrevista con Onésimo, que es una de las figuras que más conocimiento tienen sobre el mango,
y estoy 100% de acuerdo con las dificultades que tiene. Pero quiero destacar lo siguiente, que si del 2005 al 2023 las plantaciones se han multiplicado por lo menos por 12, es como consecuencia de que los gobiernos que sucedieron al de Hipólito le dieron continuidad a esos trabajos. Todo lo que hay en el presente año es plantaciones que se plantaron antes del 2020, simplemente porque el mango es uno de los productos que comienza su producción al tercer y cuarto año. Por tanto, las dificultades que se enfrentan tienen mucho que ver. Primero, el mango le conviene que se le produzca el estrés hídrico, es decir, que la falta de lluvia le produzca a la planta la necesidad de tener agua. Ahora, ¿qué es lo más conveniente? Uno de los programas fundamentales de los gobiernos del PLD fue el conocido como PACA, que es la transformación de la agropecuaria, que entre otras cosas, para las plantaciones, como en el caso del mango, recomendaba el uso de sistemas de irrigación, es decir, de irrigación por goteo. ¿Por qué? Porque es más conveniente, va directamente a la raíz. Pero además el país tiene que verse obligado por las circunstancias de la naturaleza a utilizar sistemas modernos de irrigación, porque ya la inundación o la correntía del agua se sustituye por goteo, que significa que si tú necesitas 100 galones de agua para una plantación, con goteo tú lo resuelves con 15 galones de agua. Es decir, es una economía del 85%, y eso permitirá entonces utilizar mayores. Por tanto, la continuidad que ha habido del mango nos creó a nosotros. En el 5 había una planta exportadora de mango, una. Todos los productores del sur tenían que llevar los mangos a Moca, porque la iniciativa de la exportadora estaba en Moca. Y el mango había obligatoriedad en ese entonces de someterlo a un procedimiento llamado de hidrotermia, es decir, introducirlo en agua fría y caliente al mismo tiempo para poderlo exportar. Eso solamente existía en esa planta de Moca. Pero al día de hoy hay 5. Es decir, que en los gobiernos del PLD se incrementaron 4 y se incrementaron las plantaciones 12 veces con relación a la que había en el 2005. Hablando ahí mismo del potencial, siempre se habla de los mismos productos de exportación, dígase el tabaco, el ron, el cacao. Tú como conocedor, ¿cuál es otro producto tú crees que la República Dominicana debe de enfocarse para sacarle mayor provecho a los productos de exportación? Nosotros, además del PACA, que es un programa que se implementó para la innovación y la tecnología, nosotros tenemos grandes oportunidades en otras plantaciones que no solamente en el mango. Nosotros hemos recobrado el potencial de producción de café que se había perdido. Nosotros, hablar de aguacate era hablar de una sola familia que producía aguacate. Ahora nosotros tenemos grandes productores y exportadores. Nosotros, hablar de cacao era hablar de una sola familia, pero nosotros hemos aumentado. Ahora mismo, el éxito de este año es el crecimiento de las exportaciones agropecuarias o agrícolas propiamente, de plantaciones. Sí, el principio de la agropecuaria tiene que llevar a los gobiernos a enfocarse en lograr la autosuficiencia, que la oferta sea suficiente para satisfacer la demanda local, la demanda de los visitantes y las exportaciones por mar. Que aquí, eso es bueno aclararlo, aquí no solamente exportaciones deben ser las que cruzan el aire o los mares. Aquí las exportaciones también hay que conectarlo con los turistas que vienen a comer aquí, porque nos traen dólares para consumir lo que nosotros producimos. Pero volviendo al tema, aquí ha habido muchas innovaciones que lamentablemente por no darle continuidad no hemos seguido creciendo. Para citarte 2 ejemplos nada más. En la parte de producción de plantaciones, aquí nosotros introdujimos la pitahaya con un mercado seguro, pero abandonaron los planes de desarrollo de la pitahaya. Nosotros aquí introdujimos las granjas más modernas de crianza de conejos,
y lo abandonaron. Carlos, yo quiero que conversemos de lo que hablábamos antes de irnos a pausa, sobre el tema producción de pitahaya en República Dominicana, una fruta exótica y por sus colores y su sabor en el jugo muy característico. También quiero conversar sobre la granja de conejos. Primero empecemos por la pitahaya, una fruta que realmente yo la desconocía, la conocí una vez por una compañera y me llamó mucho la atención, pero sí he visto algunas pequeñas producciones, un poco tímida todavía, pero ¿qué significa y qué potencial tiene para nosotros? Bueno, yo quiero retomar, porque inicié reconociendo los precedentes de Hipólito Mejía y la continuidad de lo que fueron sus planes. Eso permitió que nosotros nos convirtiéramos en autosuficientes y creciéramos en nuestras exportaciones. Todos los planes que nosotros llevamos al gobierno a partir del 4, pero fortalecidos en el 2012, fueron la continuación del encadenamiento de la producción. ¿Qué significa encadenamiento? Yo vi uno de los programas de ustedes, de la cereza. Bueno, nosotros le pusimos énfasis en desarrollar, porque era gente que su tradición era producir café y habían perdido sus plantaciones. Pero nosotros hicimos un programa de cereza en Belloso, que inclusive le creamos la planta. Pero el encadenamiento también se lo creamos a las mujeres de Chocala, para producir ellas su chocolate. ¿Qué significa el encadenamiento? Que nosotros a esas frutas exóticas lo conectábamos con la posibilidad de que la pulpa sirviera para saborizar los alimentos escolares. Por eso nosotros, esas cerezas le venden a una empresa que nosotros desarrollamos, que le compraba la pulpa. Esa pulpa se la vendían a la planta de leche y la planta de leche se la vendían al programa de alimentación escolar o crearon marcas para los hoteles del turismo. Eso significa encadenamiento, crear el mercado seguro, que es lo que le permite al productor producir y tener precios razonables que le produzcan beneficios. Porque si no tienen beneficios, como está pasando con la cebolla, pues simple y llanamente van a sufrir y van a abandonar los trabajos de la agropecuaria. Entonces, la pitahaya es algo muy bonito, porque la pitahaya es un cactus, que la gente le pasaba por la... no te la acerques que te clava. Y nosotros entonces le dijimos, un técnico, que hay que reconocerlo, Rafael Silverio Chávez, es el padre de la pitahaya en República Dominicana. Él es un profesional de primera línea. Y entonces nosotros introducimos aquí empresas para producir pitahaya. Primero creándole los tutores. La gente comenzó con los tutores de madera. Y resultó que nosotros tuvimos que obligarlo, aunque era mucho más caro, a tutores de concreto, porque la madera no duraba tanto tiempo. Pero los tutores de concreto, usted puede tener unas plantaciones por decenas de años, cientos de años. Entonces esa es una fuente que todos los años va a tener una producción en función del cuidado que tú le des. Entonces en la pitahaya, nosotros cuando echamos hacia adelante el proyecto, era porque habíamos creado un mercado para Barcelona y Canadá. Y se exportaban. Es decir, era más la que se exportaba que la que se consumía aquí, porque la gente no tenía una tradición de comer pitahaya, ya no. Ya hay gente que si no come pitahaya, es como si no se hubiese desayunado. Entonces, el otro caso que nosotros tuvimos, que quiero decir, para la pitahaya tuvimos técnico, pero para el caso de los conejos, miren, nosotros mandamos 5 profesionales a España, Italia y Francia, que es el asunto, para traer esa cultura aquí. Y compramos todas las granjas que se instalaron en San Juan, son granjas climatizadas. Pero esa parte que tú me dices que de los técnicos especializados que trajeron, antes hicieron un estudio para ver la parte de mercado y colocación, principalmente uno que demandaba mucho la producción de conejos, el sector hotelero, que demanda todavía. Nosotros nunca nos embarcamos en hacer inversiones sin que previamente no tuviésemos identificado el mercado que se iba a ocupar. No solamente eran los hoteles. En el programa de alimentación escolar se incluyó el conejo, que es una de las carnes más sanas, más nutritivas. Pero lo que quiero destacarles es que nosotros trajimos especialistas de eso, de Europa, para enseñarle a la gente aquí, porque la gente creía que los conejos se criaban nada más para la carne.
Y resulta que entonces pusimos una escuela en donde se aprovechaba la piel para hacer abrigo, zapatos, carteras, monederos, las uñas para unos monederos que se usan mucho. Nosotros inclusive trajimos aquí unos franceses que dijeron, conserven todas las orinas de los conejos porque eso sirve para hacer perfume. Wow. Todo eso está Aprovechaban realmente todo de los conejos. Al igual que los otros que te cité del coco, en el conejo se aprovecha todo. Entonces, pero lo primero que hicieron las autoridades fue cancelar el personal que especializamos en eso. Porque el personal que trabaja en invernadero no es un personal cualquiera, eso también lo cancelaron. Es un personal que adquiere destreza porque todo lo que se exporta a cualquier mercado del mundo tiene que mantener un grado de sanidad e inocuidad. Vamos a detallar un poquito la parte sobre las granjas de conejos y tú como experto y conocedor, más o menos un promedio de de cómo anda la inversión que se abandonó económicamente, cuánto representa y si tú crees que es recuperable ese proyecto. Yo tengo la seguridad que lo vamos a recuperar, porque las instalaciones están ahí y el mayor costo es la inversión y están ahí. Es cuestión de volver a entusiasmarse y querer que se produzca aquí, porque el gran enfoque, el enfoque equivocado de todos los bienes, es que cree que se puede sustituir la producción nacional con importaciones y eso no le conviene, porque eso además de que elimina la mano de obra en el campo, disminuye los niveles de vida de la gente, crea pobreza. Entonces nosotros vamos a recuperar no solamente la producción de conejos, que se ha seguido produciendo por unos cuantos empresarios, nosotros queremos masificarlo, porque esas mujeres que llegaron a tener granjas de producción de conejos, inclusive nosotros hicimos un matadero aquí en Meca Santo Domingo y frigorífico por zona para que su carne no se perdiera, para que todo se conservara. Entonces eso hay que rescatarlo y nosotros lo vamos a rescatar, porque eso no debió abandonarse nunca. Eso debieron hacer el mismo esfuerzo que nosotros hicimos para que este país hoy fuera gran exportador de mango y gran exportador de aguacate y gran exportador de vegetales a través de la producción de ambiente controlado, aunque fueran iniciativas de otro gobierno, porque los países son de todos. El país no es exclusivamente de los que gobiernan, el país es para toda la población. Entonces el enfoque tiene que ser producir suficiente para satisfacer la demanda y lograr exportación. Dame un estimado, no me quiero ir a la pausa sin que tú me des el estimado de por cuánto anda el costo económico de las granjas de conejos que se han perdido o que están abandonadas o están descuidadas, más o menos esa inversión que hizo el gobierno anterior con la administración, que tú también fuiste parte de la administración agropecuaria, me diga más o menos un estimado de dónde anda y así se conozca y se valore más, porque lo que no se sabe, no se conoce, no se valora. Mire, entre las instalaciones de granjas climatizadas, la preparación del personal, el entrenamiento, las clases al usuario, podemos hablar de 10 millones por cada una de esas granjas para producirla inmediatamente, porque los conejos paren más que los curíos. Pero eso se produce en cuartos rápidamente. Con una inversión mínima nosotros vamos a rescatar eso y vamos a volver a suministrar alimentos sanos a la alimentación escolar, al sector turístico y vamos a exportar, porque de eso se trata. Nosotros vamos a revertir este error del actual gobierno de privilegiar las importaciones. Y quiero decirte del riesgo que significan las importaciones. El mundo está convulso, hay dificultades en todas partes del mundo. Entonces, puede llegar un momento en que los países no tengan que venderlo a nosotros, porque tienen que privilegiar el consumo de sus ciudadanos. Pero además la distancia no la aumenta. La inflación que afecta a todo el mundo también la traemos. Entonces, eso es lo que crea el contrato. En 8 años de gestión de Danilo Medina,
nunca los alimentos aumentaron más que la inflación general del país. Sabemos que este gobierno, esta administración, ha pasado por muchas situaciones, entre ellas volvemos y mencionamos que está el tema del COVID, la guerra de Ucrania, la situación ahora que se ve, que crea una sensación de inquietud para el sector empresarial de Rusia. Háblanos un poquito sobre eso y tu opinión al respecto. Bueno, Ana, yo tengo que decirte, las mayores dificultades para un gobierno no las han vivido las actuales autoridades. En el 2008, el mundo vivió la crisis bancaria más grande de la humanidad. Es decir, lo que se conoce como el crack bancario de Estados Unidos. En el periodo hasta el 12, 13, 14 y el 15, el petróleo alcanzó los precios más elevados. En este gobierno no se ha comprado petróleo a los precios que hubo que comprarlo anteriormente. Ahora, los gobiernos están para cada amenaza convertirlo en una oportunidad. Y te voy a citar, nosotros vivimos, tanto cuando Leonel como cuando Danilo, periodo de sequía más grande que lo que se vivió en este gobierno. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Manejamos correctamente las aguas acopiadas en la presa. Esta gente no. Esta gente desperdiciaron agua por pipa, porque se le presentó la necesidad de producir energía eléctrica y privilegiaron la producción de energía eléctrica, que hay que botar el agua, y el agua iba al mar porque no se necesitaba en ese momento para la agricultura. Nosotros tuvimos sequía del 13 al 15, 2 años, y del 17 al 18, 2 años, y aquí no decayó la producción por el buen manejo que se le dio. El problema es que a esta gente no le importa, y yo creía que era ineptitud o mal manejo, no. Yo creo que es un plan claro, porque ellos se la gozan mucho cuando escasea cualquier cosa, como es el caso del azúcar ahora mismo, y tienen que recurrir a las importaciones, porque ellos, el sector que quieren favorecer es a los importadores. Entonces el enfoque que nosotros tenemos es totalmente diferente. Nosotros tenemos que producir aquí lo que nos asegure la estabilidad de las ganancias para los productores, que nos genera empleo. Aquí se han perdido en este gobierno 45,000 empleos en el campo. Del sector agropecuario nada más. Pero el agricultor se lo está llevando aquí al otro lado porque están trabajando para estar cansados. Entonces los gobiernos tienen que crear condiciones porque la regla de oro se cumpla, que es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Y te lo digo así porque no hay que estigmatizar las importaciones, pero los países no pueden importar más de lo que necesitan, porque si ofertan más de la cuenta, que le crea un daño a la producción local. Una de las cosas que nosotros siempre tuvimos es que la subasta de los permisos para importar tenían que pagar un valor para que lo que viniera del extranjero no se pudiera vender más barato que lo que se produjera aquí, que es lo que está afectando a los productores de cebolla, que la gente está trayendo cebolla innecesariamente en momentos inoportunos porque chocan con la producción de aquí, pero entonces están creando una sobreoferta que ellos no pueden venderla de ellos al mercado local. Entonces están a la quiebra todos los productores de cebolla ahora mismo. Te doy un dato, porque a mí me gusta trabajar con las estadísticas. En estos 3 años, este gobierno ha importado el doble de la cebolla que importó Danilo en 8 años. El doble. El doble. Y lo que se ha importado de octubre del 22, que ellos dicen que no han importado, a mes de marzo, de abril, que es la última estadística que tengo, es igual a la producción nacional. Y por eso es que entonces la situación... La producción de cebolla. Aclárame un poquito de eso y detállame un poquito, porque tú me acabas de dar un dato realmente... Ustedes condoliéndose de los productores. Aquí nosotros elevamos la producción de cebolla. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos en San Juan de la Maguana 2 presas que hicieron posible que agricultores que producían entre 15 y 20 quintales por tarea estén hoy produciendo entre 40 y 50 quintales por tarea. Las presas, 2, pero además hicimos unas secadoras para darle larga vida a su producción. Pero ellos no lo han podido aprovechar, porque si cuando ellos recolectan vienen más furgones de cebolla extranjera que la compran más barata, pues lógicamente le hacen un daño.
nosotros siempre cuidamos del equilibrio, de que las importaciones no pudieran venderse por debajo del precio que le conviene a la producción nacional para mantenerle la ganancia a los productores. Pero hablando del equilibrio y de la ganancia de los productores, y este es un programa que va en beneficio y en favor de los productores, pero también si los productores están vendiendo sobreprecio, no solamente la cebolla y demás, no es correcto importar para equilibrar la situación. Pero precisamente es que cuando yo te cité anteriormente, los precios de los alimentos nunca aumentaron más de la inflación. Mientras la inflación del país fue entre 3 y 5, la de los alimentos fue entre 2 y 4. Es decir, los alimentos siempre mantuvieron equilibrio y ganaron los productores, ganaron los importadores y ganaron los comerciantes. Por eso se creó el crecimiento con desarrollo, crecimiento y bienestar de la gente. Aquí, lamentablemente, todos los indicadores que mejoraron en el gobierno anterior se perdieron como consecuencia de que, a pesar de que han multiplicado por 2 las importaciones, nosotros hemos pasado de 3.000 millones a 5.300 millones, el pueblo está comiendo los alimentos más caros de toda su historia. Yo podría decir, bueno, que importen si eso va a beneficiar a los consumidores, pero es que las importaciones no benefician, perjudican a los productores y no benefician a los consumidores, porque hoy en día los alimentos se están comiendo más caros que en toda la historia. Aquí nunca se había pagado más de 100 pesos por una libra de pollo. Aquí nunca se había pagado 90 pesos por un kilo de papa. Aquí nunca se había pagado lo que se está pagando por una libra de carne de cerdo o de chivo o de res. Esas son realidades. Aquí se mantuvo el arroz entre 20 y 26 pesos y ahora está entre 35 y 40. Entonces, son cosas que la gente no puede dejar de comprar. Y todo eso se ha perjudicado porque tan mala es la escasez como la sobreoferta, porque se perjudican, porque la voracidad de la ganancia usted no la puede. Eso se debe a una falta de planificación de Estado, del ministerio que regula la parte que tiene que ver con esto. ¿A qué se debe? O a falta de conocimiento, o no sé, tú como experto en la materia. Y para que también me hablamos de la cebolla que se está importando, me mencione unos cuantos productos más que se están importando en el país. Y próximamente, evidentemente, vimos que se va a importar 75.000 toneladas de azúcar. Vamos a ver cuál es otro producto tú conoces y manejas con estadísticas que se están importando y que crean situación que en demero del productor, el agricultor y sobre todo también del consumidor, que al final de cuentas no tiene ningún beneficio más que un producto más caro, según lo que tú me estás diciendo. Háblame un poco sobre eso. El interés de la importación no solamente del Ministerio de Agricultura, es una vocación del gobierno en su conjunto. Recuérdate que para quitarle poder al ministro de Agricultura, aquí se aprobó la ley de arancel cero, para traer libre de arancel 67 productos, y de los 67, 66 se vendieron más caros que como se vendían los de aquí. Solamente uno bajó de precio, que fue el ajo. Pero ahora mismo el azúcar, que llegó el mes pasado, estamos hablando de mayo, a 35 pesos, ahora se dispuso la importación de 75.000 toneladas para que vuelva a 30 pesos. Pero 30 pesos es mucho más de lo que se pagaba anteriormente. Y para que se venda a 30, los comerciantes, los importadores, exigieron que se le quite el arancel del 14% que tienen que pagar por eso. Entonces, yo quiero ponerte aquí, porque aquí, en definitiva, lo que se le quitó fue el apoyo. Se eliminaron los programas sanitarios, se le quitaron los apoyos de los profesionales y de los alimentos y de la medicina, de las trampas que hay que poner a las plantaciones, porque no se mantuvieron los apoyos al sector agropecuario. Es más, el presupuesto de agricultura es de los pocos ministros que se redujo en este gobierno, más de 4.000 millones de pesos. ¿Por qué se ha producido esta situación? Simplemente por esa decisión. Un gobierno que ha privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional ha creado este caos, porque este caos es consecuencia de la mentalidad de los que nos están gobernando.
que dista mucho de los gobiernos anteriores. Para yo ponerte un ejemplo, imagínate lo que fuera este país si a los generadores le quitan el subsidio de los combustibles, o a las zonas francas le quitan los subsidios, o a las empresas de la frontera le quitan los subsidios. No fueran lo mismo. Aunque han seguido bien porque le mantuvieron los subsidios, la ayuda. Pero ¿y por qué se los quitaron a la agropecuaria? Que es el sector de más riesgo, de más necesidades y donde impera más pobreza. Carlos, vamos a seguir hablando sobre el tema de las importaciones. Hablamos de la cebolla, hablamos del azúcar. Mencióname otros productos que según tú me dices que son innecesarios y que causan pérdida al sector agropecuario y que no benefician al consumidor dominicano. Mencióname esos productos para que nuestro público sepa y los productores también que nos ven sepan cuáles son los otros productos y qué representa en forma económica para cada sector. Cuando el gobierno dispuso la aprobación de la ley Arancel Cero, no era necesaria, porque desde el 2021 se venía importando pollo con arancel cero desde Brasil y desde Estados Unidos. Eso se hacía de manera administrativa a la sola firma del ministro de Agricultura. Esa ley fue para restarle poder y darle poder a otro sector, que entonces se conectaron para importar ellos. Pero esa es otra historia que no me interesa. Lo importante es que el pollo, tan pronto llegaron estas autoridades, se comenzaron a importar, y el pollo por primera vez en las navidades del 2020 llegó a 85 pesos la libra. Y hubo provincias que no llegó un pollo para el día de Nochebuena. No, Carlos, ¿tanto así? Sí, así fue. Sí, ahí están las estadísticas, ahí está la historia. Nada más hay que ir a los periódicos. La crisis de los pollos comenzó en el 2020. Ellos encontraron una producción suficiente, pero crearon una situación que es lo mismo, similar a lo de los cerdos. Trajeron la peste porcina y aquí nunca se había comido una libra de cerdo por 700 pesos. ¿Cómo que la trajeron? No fue que vino por accidente, o sea, por una situación X, pero no que la trajeron, porque nadie quiere traer la enfermedad a su casa. Aquí hubo del 78 a 79, cuando gobernaban ellos, peste porcina africana. Aquí hay mucha experiencia que para impedir, porque se impidió la entrada. Eso se impide en los puertos, aeropuertos y fronteras. Pero ellos cancelaron los técnicos que vigilaban los puertos, los aeropuertos y la frontera para sustituirlos por compañeritos de su partido. Entonces, esos son profesionales, como son profesionales los que trabajan en producción de ambiente controlado. Entonces, el pollo, después de esa crisis de diciembre del 20, llegó. Y ahora mismo crearon una cuestión, han salido de producción entre el 35 y el 40% de los pequeños y medianos. Aquí se ha mantenido la producción suficiente y como quiera siguen importando. ¿Por qué se sigue importando? Porque se están beneficiando los grandes, los que hacen un gran negocio con las importaciones. Pero aquí ya se introdujo vender el pollo no por libra, sino por parte. Tú tienes que comprar una libra de pechuga y una libra de pechuga hoy está costando 160 pesos. Y no hay pobre que pueda pagar 160 pesos para comerse una tirita de pechuga. O 110 pesos por el mulo largo. O 90 pesos por el mulo corto. O los otros, pico y pala, que lo venden a 80 pesos. ¿Que antes se botaba? Cuando tú coges y equilibras y haces un precio promedio, aquí el pollo está sobre 110 pesos la libra. Esa es la realidad. Siendo un país autosuficiente, porque aquí se produce 19.6 millones, cuando el consumo son 19 millones, pero aquí hay una capacidad instalada para producir 25 millones. Nosotros podemos producir para satisfacer toda la demanda local y exportar. ¿Por qué no exportamos? Por las enfermedades. Están paradas las exportaciones porque tengo conocimiento que algunas empresas exportan a, dígase Haití, que es nuestro país hermano, y algunas islas. Pero las exportaciones de Haití han sido toda la vida. Y ellos van a comprar llueva, trueno, sea lo que sea. Y se consiguieron algunos mercados que lamentablemente cuando iba creciendo
suspendieron las exportaciones de los huevos y le crearon un problema a los productores. Pero esa es otra historia. Como estamos escasos de tiempo, permíteme desarrollar que no hay necesidad de importar 1 libra de pollo. Pero vino la peste porcina africana por eliminar los cuidados sanitarios y descuidaron los programas de vacunación. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Que la producción porcina local se ha disminuido en más de un 60%. Pero las importaciones ahora mismo son mayores a lo que era la producción mensual de cerdo para los mataderos. Aquí se llevaban al matadero 100.000 cerdos promedio mensual. Ahora se está importando promedio mensual 110.000 cerdos. Entonces, cuando usted sustituye lo de usted, se produce lo que se ha producido. Aquí se pagaba 90, 100 pesos por 1 libra de carne de cerdo y ahora para usted comete 1 libra de carne de cerdo tiene que pagar 180 pesos. En la Navidad aquí fue una odisea para comprar cerdo asado. Entonces, esas son las realidades que están ahí y es como consecuencia no de los problemas que ha afectado a la humanidad, porque hace más de un año que todos los commodities, incluyendo el petróleo, estaban a los precios que estaban en el año 2019, a pesar de la confrontación Rusia-Ucrania, que felizmente los puso inteligente un momento y permitieron la salida de los alimentos que se producen en Ucrania para los países pobres. Hablamos de pollo, hablamos de cerdo, hablamos de cebolla. ¿Cuáles otros productos de azúcar? ¿Cuál otro producto tú entiendes que son innecesarios exportar? Tengo conocimiento de la parte de la papa, el ajo. ¿Cómo anda eso? Nosotros nos convertimos en exportadores de papa. Y aquí no hay gran producción de papa y somos autosuficientes para producir la cantidad que necesita el país. Los productores aquí están recolectando, le traen fracatán de fogones de papa. Entonces, los agricultores se desalientan, dejan de sembrar y aumentan las exportaciones. Entonces, tú me dices, bueno, pero ¿estamos comiendo papas? Sí, estamos comiendo papas. No he visto crisis, ni reclamo tampoco, ni denuncia del sector que produce la papa en la República Dominicana. No, los productores sí han protestado. En Constanza ha habido muchas protestas y en Ocoa. Pero la gente está comiendo la papa el precio más caro de toda su historia. Es el verdadero castigo. Porque yo lo que tengo que abogar es porque los productores produzcan suficiente, que ganen lo necesario y que el dominicano, el consumidor, coma barato, que es lo que se ha perdido aquí. Aquí no están contentos ni los productores ni los consumidores. Tenemos papa. ¿Cuál otro producto? Está el ajo, la auyama, que la veo que es ausente. Antes yo veía la auyama en cualquier sitio, 10, 15 pesos. Pero esos son alimentos que no es todo el mundo. Yo te puedo decir, no, pero llama turnas en aquí se ha traído yuca. Sin embargo, la yuca, que antes se vendía a 15 pesos, se está vendiendo a 35. Aquí se está importando, oye, hasta los saludos están importando a esta gente. Tú vas a los supermercados y tú ves cosas que tú las ves producidas aquí y te venden importadas desde Perú, de Ecuador. Entonces, todo eso es un gran riesgo, porque el plátano... Bueno, los limones, ¿qué es un tema? Aquí somos suficientes. Aquí inclusive limones fermentados, porque el limón, sí, el limón que se madura se fermenta y lo están vendiendo aquí importado. Aquí hay un verdadero caos, óyeme bien, Ana Celia, que yo lo que quiero es insistir en esto, que no se están beneficiando más que un grupito de amigos de los funcionarios del gobierno, porque han perjudicado a los productores nacionales y los consumidores están pagando los precios más altos de la historia. Entonces, aquí ha perdido todo el mundo como consecuencia de favorecer con las importaciones a un grupito de amigos. Y ahí te cierro para que no te vayas a coger. Hacen muchas fanfarrias con cifras estadísticas de que han prestado. De los préstamos que presentan las estadísticas del Banco Agrícola, menos del 50% han ido a favor de la producción. Ustedes saben que Diario Agropecuario es un programa que se produce en el terreno, que se produce en el campo, y ahora vemos una pequeña llovizna
que está aquí detrás de nosotros, si escuchan ese ruidito de ambiente, pero nosotros estamos felices porque eso baja un poco la temperatura de aquí de la ciudad capital. Carlos, vamos a seguir continuando conversando contigo. Yo quiero que tú, como persona experta, conocedor del sector financiero, agropecuario, me hable y me converse de que estas autoridades hablan del financiamiento, la famosa tasa cero, y tú, como persona que conoce bastante bien, me diga qué tú crees que se debe de hacer en beneficio del productor sin que se cree una competencia desleal. Bueno, yo quiero hacer la historia de la tasa de interés, que cuando el PLD volvió al gobierno en el 2004, los préstamos del Banco Agrícola oscilaban el menor a 36% y el mayor al 42%. En los gobiernos de Leonel, eso se redujo a 18 a 24, es decir, prácticamente la mitad. Nosotros, cuando llegamos con Danilo, nos propusimos abaratarle el costo financiero a los productores para que tuvieran ganancias, y logramos reducirlo de 18 al 8 y de 24 al 10. ¿Qué significa? Te voy a poner solo ejemplo de la producción, que la bajamos de 18 al 8. El que cogía $1 millón de pesos prestado al 18, en un año pagaba 180,000 pesos de interés. Cuando nosotros bajamos al 8, pagaba 80,000. ¿Qué significa eso? Se economizaron 100,000, que pasaron a ser, en vez de gasto, ganancia. Los gobiernos son para, como te dije anteriormente, nosotros sufrimos amenazas y crisis similares o mayores que la vivida ahora. Porque la primera crisis de la pandemia la recibimos nosotros, cuando no se sabía en el mundo qué era lo que había y cuando el mundo se cerró. ¿Y qué hicimos nosotros? Encontró un país con una abundancia de producción, y nosotros dijimos, cuando analizamos la alimentación escolar, los muchachos no pueden ir a la escuela. El presidente dijo, mándenle la comida a la casa. En vez de 3 raciones a los 3 muchachos, manden 5, porque para que coma el hombre y la mujer. Entonces, por eso nosotros hicimos casa por casa. Tú debes recordar eso. Se fue el otro día. Dijeron que era la campaña. No, era solución a un problema de abundancia. Aquí hay gente que me dice, gracias a los ajíes que tú me trajiste, yo aprendí que los ajíes no solamente eran los cubanelas, que hay otro tipo de ajíes. Entonces, a cada situación nosotros le buscamos del gobierno una solución. Había una inestabilidad de los precios del arroz. ¿Qué hicimos? Creamos el programa de pignoración de arroz. ¿Qué significa pignoración? El gobierno asumió el costo del almacenamiento, de los intereses y del seguro de los productores y de los dueños de factoría. Eso fue lo que creó la estabilidad para que el arroz mantuviera su precio entre 18 y 24, desde el 2004 hasta el 2020. Esta gente se atrasaron. Los atrasos se habían producido anteriormente nada más cuando el gobierno antes de nosotros. ¿Qué sucedía cuando la producción, los agricultores tenían que entregarlo o a los intermediarios o a la cadena de supermercados? Que ellos recibían los pagos 2 y 3 meses después. Y eso mismo sucedía con lo que procesaban los alimentos para la alimentación escolar. ¿Qué hicimos nosotros? Nos inventamos el programa de financiamiento a través de factoring, que era la compra de factura. Usted entregó hoy, certifica su factura, me la lleva, yo le doy el 80% hasta que le pague. Liquidez permanente para los productores, les resolvimos la solución del atraso. ¿Qué le dio eso? Garantía de tener los dineros necesarios y mayor ganancia. La solución a financiar a los pequeños y medianos productores, nosotros la buscamos. Primero establecimos que hasta 1 millón... Enuméramelo en 5 puntos o 6 puntos para que se entienda, claro, esta parte que es muy importante para los pequeños y medianos productores, Carlos. Establecimos préstamos de hasta 1.500.000 pesos sin tener título a los productores, simple y llanamente con presentación de un proyecto técnicamente factible y económicamente rentable. Y lo instruimos para que a través de la visita de sorpresa crearan asociaciones, crearan cooperativas y no se le hiciera el requerimiento de los títulos. Pero además
implementamos a partir de 2013 el programa de titulación para los pequeños y medianos. Eso llevó a que Aganta, que tenía alrededor de 80 socios, pasó a tener más de 400 socios. Y Copesul a más de 700 pequeños y medianos agricultores. Como los préstamos se hacen a la entidad jurídica, que es la cooperativa, esos requerimientos no afectan a los pequeños y medianos. Eso por un lado. Por el otro lado, siempre las visitas sorpresas estuvieron enfocadas a favorecer al más pobre y privilegiando a las mujeres. Todos los programas siempre el presidente incidía. Si son 35 las mujeres, yo le voy a regalar una parte para que le lleven a 70. Y a todos se implementaron programas combinados que tenían que ver con un fondo semilla, que era un fondo de FIDA, que era una especie de regalo, que era para la primera inversión, un préstamo a bajo costo, que eran los de la visita de sorpresa, al 5%, y posteriormente un préstamo ya con la visión de la banca pura, que era el Banco Agrícola. Al campo no le faltó dinero para producir en los gobiernos del PLD. Ahora, los dineros que están presentando en estadísticas de préstamos, yo los puedo atestiguar que lo que están es beneficiando a gente con deuda para pagar deuda, y eso no produce alimento. O gente que para otros propósitos están utilizando dinero. Hay denuncias serias y creíbles, que al igual que lo que pasó ahora con lo del Banco Central, gente salen del Banco Agrícola con un préstamo de 10 millones a tasa cero para irse a la Hacienda o al Banco Central a comprar un certificado de inversión. Pero eso es grave, Carlos. Y eso no produce alimentos. Bueno, pero son realidades que se están viendo y que yo no he imaginado que se iba a dar como el caso recientemente. Entonces, que prestaron en 48 horas 60 mil millones. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Vaya usted a ver. No fueron enemigos. Carlos, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Siempre eres una persona muy complaciente, muy presto a dar informaciones. Yo realmente me despido por esta semana, complacida, señores, de que Carlos nos recibiera aquí. ¿Tú quieres mandar un mensaje a ese público finalmente que nos está viendo de una manera breve? Que ustedes me acepten como colaborador del programa, porque mi pasión es servirle a los productores agropecuarios, y ustedes se han constituido en una ayuda para la producción nacional. Asimismo, Diario Agropecuario, la voz del productor, continúa. Bye.